que vale el saber. Llega el alimento al estómago. El estómago es una bolsa, en primer lugar, que sirve de reservorio. Ahí se va a almacenar los alimentos. Luego el estómago va a producir vaciamiento de líquido y va a tener un efecto importante en la trituración y mezcla de los alimentos y en el vaciamiento de los sólidos y la fibra vital. Fisiológicamente, el estómago proximal y el estómago distal trabajan de una forma independiente. El proximal anatómicamente es fondo y cuerpo y el distal es el ano. Cuando ingerimos los alimentos, ¿qué sucede inicialmente? El estómago va a hacer un efecto de reservorio, están llegando los alimentos, se van llenando, y acá tenemos en un estadio basal el fondo del estómago. Cuando el estómago ha alcanzado su capacidad máxima de reservorio, noten que se produce un reflejo que se llama la acomodación o relajación receptiva. Y ahora el fondo, al relajarse, ha ido a este nivel, ¿eh? Para darle mayor capacidad al estómago de recepción. Este hecho de acomodación es por terminaciones nerviosas que llegan a la región del fondo y se liberan en este caso el polipéptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, se libera la dopamina y el adenosíntrifosfato. Entonces, estas sustancias, el BIF, la dopamina, el óxido nítrico, el adenosíntrifosfato, relajan la parte del fondo para cumplir con la función de la acomodación. Cuando este mecanismo de relajación receptiva ha llegado a su máximo nivel, a su umbral, inmediatamente todos experimentamos saciedad. Entonces decimos, no más alimento. Este hecho fisiológico se utiliza, por ejemplo, en muchos pacientes obesos. Por endoscopía se le coloca un balón y ese balón lógicamente se queda en el estómago, ingiere el alimento y flota el balón cuando ingiere alimento. Le engaña al estómago que tiene alimento, dispara más tempranamente el reflejo de saciedad. Entonces las personas comienzan a ingerir menor volumen de alimento. Entonces, en muchos pacientes va muy bien, en otros pacientes va muy mal. Es así. No todos los pacientes responden a un único tratamiento. Bien. Entonces, esto es lo que se llama la relajación receptiva. Llegamos a su máxima capacidad, ahora ¿qué hace el estómago? Lo que hace es lo siguiente. ¿Por qué esa relajación receptiva? Acá medimos los volúmenes que ingerimos y acá vamos midiendo la presión intragástrica. Noten, cuando ingerimos hasta 1 litro, la presión intragástrica no varía mayormente. Casi se mantiene constante. Llegamos a los 2 litros y la presión aumenta a 8 milímetros de mercurio en promedio. Ingerimos los 3 litros, que en la gran mayoría es ya lo máximo fisiológicamente, y se incrementa un promedio de 14 milímetros de mercurio. Por tanto, uno de los mecanismos fisiológicos compensatorios de la relajación receptiva es de que se aumente más volumen con incremento pequeño de presión intragástrica. Es un mecanismo adaptativo. Pero los alimentos que no han sido triturados, que no han sido bien masticados, ¿qué ocurre? El estómago va a producir una contracción del antro. A esto se llama también la molienda del antro. A esto se le llama también el sístole antral. ¿En qué consiste? Acá tomemos un punto de partida. Se inicia una contracción en la base del antro. Esta contracción se va haciendo más intensa a medida que se aproxima al píloro, se cierra el píloro, le ofrece una gran resistencia a esta contracción, los alimentos que tenían mayor diámetro se trituran a otros de menor diámetro. Se abre el píloro, los alimentos triturados y que pueden pasar el píloro logran atravesarlo, pero los que no pueden entran nuevamente a la siguiente ronda. Entonces el estómago está triturando los alimentos. Este era un experimento muy antiguo que se hacía de exposición con los alimentos. Entonces, se abría el estómago, se le ponía pues amote, yuca, carne, lo que traían los alumnos voluntariamente, ¿no? Se cerraba el estómago del perrito, esperábamos al final de la clase y abríamos el estómago. Oh surprise, al final de la clase de 2 horas ya no encontrábamos ni arroz, ni la papa, ni la carne, todo había sido triturado.
Entonces el estómago tiene una gran capacidad de trituración de los alimentos. Si alguien se pasó casi entero, no se preocupen, el andro va a compensar. Y lógicamente esta clase no les gusta a los de odontología. ¿Por qué? Porque el odontólogo que nos dice, tiene que tener buena dentadura, tiene que masticar bien los alimentos para que haya una buena digestión. ¿Okay? Lo cual no es cierto. El estómago tiene gran capacidad de trituración, pero ojo, la capacidad de trituración del estómago va cambiando con la edad. Más o menos entre un 30% cae después de los 60 años. Entonces, en esos momentos sí va a ser importante el proceso de masticación, la cantidad de volumen y la consistencia de los alimentos que tengamos que tener. Decíamos de que todo es generación de presión y en el estómago se genera una presión muy importante. Y para generar presión en fisiología, ¿cuál es el primer estímulo? El primer estímulo es eléctrico. Un estímulo eléctrico, ¿qué respuesta produce? Una respuesta de transmisión neuronal. Esa transmisión neuronal, ¿qué respuesta produce en el músculo liso? Contracción. Sencillo. Entonces, un evento eléctrico produce una transmisión nerviosa, un evento mecánico. Esa secuencia lo podemos demostrar en el estómago. Y es muy sencillo. Si en el estómago vamos colocando electrodos a todo lo largo, fondo, cuerpo superior, cuerpo medio, cuerpo inferior, antro distal, antro medio, antro proximal y filo. Y tenemos los electrodos. Vamos a comenzar a medir la actividad eléctrica. Imagínense, hemos colocado los electrodos en una persona, acá tenemos nuestra pantalla de High Definition y acá tenemos nuestra pantallita de osciloscopio. Y vemos de que el electrodo número 1 nos manda esta onda. ¿Tienen? Sin mayores deflexiones. ¿Eso qué significa? Que eléctricamente no hay actividad. Entonces el fondo es silente eléctrico. En el electrodo número 2 vemos de que aparecen unas ondas. Pero estas ondas viajan a todo lo largo de los electrodos. Apareció esta y viaja. Esta aparece y viaja. Entonces hay un control eléctrico desde esta zona al resto del estómago. Si esta zona es la que genera el control, hay mayor actividad eléctrica, y cuando hay mayor actividad eléctrica a esa zona fisiológicamente se le llama el marcapasos, que es el que va a determinar la actividad. Y como está en el estómago, será marcapaso gástrico. ¿En el corazón hay? Sí lo hay. Está en el nódulo hacia algo, el silo. Sí. ¿Cómo se llaman las células que están en el corazón? Las células de Purkinje. ¿Cómo se llamarán acá las células en el estómago? Las células intersticiales de Cajal. Entonces, estas células intersticiales de Cajal, que ustedes lo están viendo acá, vean la interacción anatómica que tiene con las fibras musculares. Le va a transmitir inmediatamente su actividad eléctrica para una actividad mecánica. Y acá tenemos un registro de un órgano aislado. Podemos ver de que solamente hemos colocado los electrodos en las células intersticiales de Cajal. ¿Ven ustedes acá? Una gran actividad eléctrica paroxística. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se ha seccionado este órgano aislado y no hay contracción. ¿Por qué? Porque hay una desaferencia cuando se preparan estos órganos. Entonces, medimos a esa zona, le hacemos un zoom y ahí vamos a identificar esta actividad eléctrica. Medimos cuál es el umbral y cuando se supere el umbral de una actividad eléctrica, convencionalmente a eso llamamos potencial de membrana. Entonces, podemos determinar que la actividad de las ondas lentas en el estómago, superado un umbral, aparecen otras ondas. A estas ondas se le llaman las ondas básicas del ritmo eléctrico basal, y a esto se le llama el ritmo eléctrico activo, o también los potenciales espíritus. Cuando hacemos el registro de las ondas que están por debajo del umbral, vamos midiendo la contracción. No hay contracción. Si la actividad eléctrica no supera este umbral, está relajada.
Cuando esta onda lenta supera con un potencial de acción, aparece una contracción de baja intensidad y de baja amplitud. Cuando aparecen más cantidad de potenciales espiga, vean ustedes que la contracción ahora tiene mayor amplitud y mayor intensidad. Por tanto, hay un acoplamiento eléctrico inmediato. Igual que el corazón. Podemos medir en el corazón la actividad eléctrica con el electrocardiograma. En el estómago con el electrogastrograma. Vemos la motilidad del estómago con las actividades, con la contracción, relajación, En el corazón, ¿cómo lo llamamos? Llenado, la fase de eyección, llenado, etc. ¿Sí? Simplemente son bombas especializadas. ¿Podemos modificar fisiológicamente, farmacológicamente a estas ondas? Sí, los podemos modificar. ¿Cómo podemos modificar? A través de la despolarización o a través de la hiperpolarización. Si producimos despolarización por estimulación directa de distensión de la acetilcolina y la actividad del sistema parasimpático, noten cómo mejora la contracción. Pero si producimos una hiperpolarización por una actividad adrenérgica o actividad elevada del sistema simpático, ahí no hay contracción. Entonces, cuando estamos con una actividad muy intensa desde el punto de vista adrenérgico, se paraliza el estómago. Cuando hay una actividad parasimpática predominantemente, aumenta la actividad motora. Ya sabemos que una actividad eléctrica produce una actividad mecánica, es decir, contracción. Ahora, ¿qué tipo de contracciones encontramos en el corazón cuando vemos? Sístole y diástole, sístole y diástole, sístole y diástole. Pero en el estómago, las contracciones son diferentes. Son de 3 tipos diferentes. A cada una de ellas se les ha llamado fases. Como son varias fases, es un complejo. Como son de actividad motora, se le llama motor. Y se le llama migratorio porque van de la parte alta a la parte baja. ¿Cuánto dura un complejo motor migratorio de fase 1 darse la vuelta hasta nuevamente fase 1? Entre 90 a 120 minutos. Del 100% de esa duración de un complejo motor migratorio que está representado acá, podemos advertir que el 40 al 60% corresponde a la fase 1 y acá no hay actividad motor. Entonces el estómago está quieto, hay quietud. Pasa el tiempo, entramos a la fase 2, que es el 20 al 30% del complejo motor migratorio. Y acá vemos las contracciones, la intensidad y amplitud bastante irregular. Entonces veremos macroscópicamente que el estómago se contrae, como si fuese un saco de gusano. En un lado hay mayor movimiento y en otros no hay movimiento y en otros muy lento. Muy desordenado se contrae el estómago. Seguimos observando el estómago y entramos a la fase 3, que es más o menos del 6 al 10% de la duración del complejo motor migratorio. Y acá podemos advertir que todas las contracciones, vean ustedes, tienen igual intensidad e igual amplitud. Entonces, en ese momento que estamos observando el estómago experimentará contracciones muy firmes. Serán las contracciones más eficientes del complejo motor migratorio. Si estas ondas nos vamos